En 1945, el mundo celebró la victoria sobre la Alemania nazi. Hitler había muerto. La guerra había terminado. Pero en las profundidades de las gélidas aguas del Atlántico Sur, los secretos se hundían en la oscuridad. Dos submarinos alemanes emergieron en Argentina meses después de la rendición. Sus tripulaciones se negaron a explicar dónde habían estado. Los buzos hicieron un descubrimiento impresionante en la isla de Nantucket, Massachusetts. El naufragio de un U-boat alemán. Ahora, décadas después, se ha encontrado algo en el fondo del océano cerca de la Patagonia, algo que fue inmediatamente clasificado durante 100 años. La señal de las profundidades. En las agitadas aguas de la costa de la Patagonia, donde el Atlántico Sur se encuentra con las rocosas costas argentinas, las condiciones son brutales. Fuertes corrientes recorren cañones submarinos. La temperatura del agua ronda el punto de congelación. La visibilidad es deficiente y la presión en las profundidades aplasta cualquier cosa que no esté diseñada para soportarla. Este no es un lugar para exploradores casuales. Es un lugar donde el océano guarda sus secretos más oscuros. Un equipo oceanográfico privado realizaba trabajos rutinarios en estas aguas. Su misión era sencilla y nada glamurosa. Estaban cartografiando el lecho marino para preparar la instalación de un nuevo cable de fibra óptica. Este tipo de trabajo se realiza constantemente en todo el mundo. Las empresas necesitan mapas precisos del fondo oceánico para evitar obstáculos y planificar rutas seguras para sus cables. El equipo utilizaba un sofisticado equipo de sonar que podía crear imágenes tridimensionales detalladas de todo lo que se encontraba debajo. Día tras día, escaneaban el fondo rocoso, catalogando características geológicas y formaciones submarinas. Era un trabajo tedioso, de esos en los que nunca ocurre nada inusual, hasta que algo inusual ocurrió. El sonar detectó una anomalía. Al principio, los ingenieros asumieron que se trataba de una formación natural, quizás un afloramiento rocoso inusual o una cresta que no habían visto antes. Pero a medida que procesaban los datos y refinaban la imagen, la forma se hizo más clara. No era una roca. No se trataba de una formación geológica. El objeto tenía suaves contornos artificiales. Era alargado y simétrico, con la forma de un enorme huso recostado de lado en una profunda depresión del fondo del océano. Medía más de 80 metros de largo. Reposaba a una profundidad donde la luz solar nunca penetra, oculto en una oscuridad perpetua, como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente para evitar ser detectado. Los ingenieros volvieron a revisar sus equipos. Realizaron el escaneo de nuevo. El resultado fue el mismo. Cuando los drones de aguas profundas, equipados con potentes luces, descendieron para investigar, sus cámaras revelaron la verdad. El objeto estaba cubierto de óxido e incrustado con décadas de vegetación marina. Percebes y otros organismos habían colonizado su superficie. Prueba de que había permanecido allí durante mucho tiempo. Pero bajo la capa biológica, la forma era inconfundible. Era un submarino. El descubrimiento causó sensación en la pequeña comunidad de historiadores marinos y expertos navales, quienes fueron informados discretamente. Un submarino de la Segunda Guerra Mundial, aún sin descubrir, frente a las costas de Argentina, era bastante notable. Pero este buque tenía características que no correspondían a ningún tipo conocido. Su casco era inusualmente liso, su diseño atípico para los submarinos de combate que habían surcado el Atlántico durante la guerra. Y aquí estaba el detalle más inquietante de todos. Cuando los investigadores revisaron los registros oficiales de cada submarino perdido durante la guerra, este no aparecía en ninguna lista. La Marina alemana mantenía registros meticulosos de su flota submarina.
Los aliados contaban con documentación igualmente detallada de cada buque enemigo que habían hundido o capturado. Este submarino no figuraba en ninguno de esos archivos. Según todos los registros oficiales, este buque no debería estar aquí. No debería existir en absoluto. En cuestión de días, se estaba organizando una expedición bajo el más estricto secreto. La zona estaba a punto de ser cerrada al público, y un misterio que había permanecido latente en el fondo del océano durante casi 80 años estaba a punto de despertar. La transmisión se apagó. El gobierno argentino actuó con rapidez una vez que se hizo evidente la magnitud del descubrimiento. Con el pretexto de realizar trabajos técnicos rutinarios, la zona alrededor del naufragio fue cerrada a toda la navegación civil. 3 corbetas de la Armada Argentina establecieron un perímetro. Sus tripulaciones recibieron instrucciones de rechazar cualquier embarcación que se acercara. No se dieron explicaciones. No se emitieron comunicados de prensa. Hasta donde el mundo exterior sabía, nada inusual estaba sucediendo en esas frías aguas australes. Bajo la superficie, se desarrollaba una historia diferente. Un buque de expedición especialmente equipado llegó al lugar con la tecnología más avanzada en exploración de aguas profundas. Se desplegaron vehículos teledirigidos con cámaras de alta definición y brazos robóticos de precisión en el pecio. Estas máquinas podían operar a profundidades abrumadoras, con sus movimientos controlados por pilotos expertos que observaban transmisiones de video en tiempo real. El Rovu descendió en la oscuridad, sus potentes luces atravesando las aguas negras como reflectores. A medida que se acercaba al pecio, los detalles aparecían en los monitores. El casco estaba en sorprendentemente buen estado, a pesar de décadas de inmersión. El agua fría y la falta de oxígeno a esta profundidad habían ralentizado el proceso de descomposición. La vegetación marina cubría gran parte de la superficie, pero la estructura esencial permanecía intacta. Las cámaras recorrieron toda la eslora del buque y los expertos en la sala de situación guardaron silencio. Este submarino no era un buque de combate estándar. Sus líneas eran demasiado suaves, demasiado refinadas. Los U-Boot alemanes estándar eran máquinas funcionales diseñadas para la guerra, repletas de cañones de cubierta y tubos lanzatorpedos. Esta nave no tenía ninguna de esas características. Su casco aerodinámico sugería un propósito completamente diferente. El ROV localizó lo que parecía ser una gran escotilla de carga cerca de la popa. Los brazos robóticos se extendieron, retirando décadas de sedimentos y acumulaciones, dejando al descubierto el metal subyacente. El piloto maniobró con cuidado, preparándose para intentar entrar en el interior de la nave. Los brazos aplicaron presión. Al principio hubo resistencia, luego un ligero movimiento, más presión. El sello que había resistido durante décadas comenzó a ceder. Y entonces todas las pantallas de la sala se oscurecieron. Al principio, nadie se movió. Los fallos técnicos eran comunes a tales profundidades. La presión, el frío, la distancia de la superficie, todo conspiraba contra la comunicación fiable. Alguien sugirió que se había perdido la señal temporalmente. Los ingenieros comenzaron a revisar las conexiones y a realizar diagnósticos, pero las pantallas permanecieron apagadas. Pasaron los minutos, luego las horas. El ROV no respondía a las órdenes. La señal de vídeo no regresaba. Cuando se desplegó un dron de respaldo para investigar, encontró el ROV original inmóvil cerca de la escotilla, con sus sistemas completamente apagados. Lo que sucedió después sigue siendo incierto hasta el día de hoy. El registro oficial solo indica que la operación se suspendió debido a una falla del equipo, pero los testigos informaron haber visto una actividad frenética en el buque de expedición, seguida de comunicaciones cifradas con Buenos Aires que se prolongaron durante toda la noche.
3 días después, el gobierno argentino emitió un comunicado. Fue breve, casi insultante, dada la magnitud de lo encontrado. Todo lo recuperado del objeto submarino no identificado, así como toda la información sobre su ubicación exacta y origen, fue clasificado como secreto de Estado durante 100 años. Los archivos no se abrirían hasta el año 2125. 100 años, un siglo entero de silencio. Para comprender lo que realmente ocurrió, debemos retroceder en el tiempo hasta los últimos días del Tercer Reich, cuando 2 submarinos alemanes realizaron viajes imposibles a Argentina y se negaron a explicar sus actividades. Los submarinos que se negaron a morir. Era el 10 de julio de 1945. La guerra en Europa había terminado hacía 2 meses. Alemania se había rendido incondicionalmente el 8 de mayo, un evento celebrado mundialmente como victoria en el Día de Europa. Los líderes nazis estaban muertos o bajo custodia de los aliados, a la espera de juicio en Nuremberg. Los cañones habían enmudecido. La lucha había terminado. Y sin embargo, ese día de verano, un submarino alemán emergió en el puerto argentino de Mar del Plata como si la guerra nunca hubiera terminado. El buque era el U-530, un submarino oceánico tipo 9C-40, diseñado para patrullas de largo alcance. Su comandante era un joven oficial llamado Otto Wermuth, de tan solo 24 años. Con calma, entregó su barco y tripulación a las atónitas autoridades argentinas, que apenas podían creer lo que veían. Un U-boot alemán llegó sin previo aviso 2 meses después del fin de la guerra. La pregunta inmediata era obvia. ¿Dónde habían estado? El U-30 había zarpado de Noruega el 3 de marzo de 1945, con una dotación completa de torpedos para operaciones contra buques aliados. El submarino había realizado ataques cerca de la costa estadounidense entre el 4 y el 7 de mayo, pocos días antes de la rendición de Alemania. Cuando la noticia de la capitulación llegó a Wermuth por radio el 8 de mayo, tomó una decisión crucial. No se rendiría ni a los británicos ni a los estadounidenses. En cambio, navegaría hacia Argentina, con la esperanza de recibir un trato más comprensivo. Las irregularidades se multiplicaban a medida que los investigadores investigaban. Cuando oficiales de inteligencia argentinos y posteriormente estadounidenses examinaron el submarino, descubrieron que faltaban elementos cruciales. El diario de a bordo, llamado Kreagab, que debía registrar cada milla recorrida y cada orden dada, fue destruido. El cañón de cubierta fue retirado y arrojado por la borda. Todos los documentos personales de la tripulación, sus documentos de identidad, cartas de casa y fotografías habían desaparecido. Incluso los libros de códigos y las cartas de navegación fueron destruidos. 54 hombres habían llegado a bordo del submarino y ninguno de ellos tenía identificación. Fue como si les hubieran borrado la identidad. Wermuth y su tripulación fueron interrogados exhaustivamente, primero por las autoridades argentinas y luego por oficiales de inteligencia estadounidenses que volaron específicamente para este propósito. El interrogatorio se prolongó durante días. Los marineros repetían la misma historia una y otra vez. Simplemente querían evitar rendirse a los británicos o a los estadounidenses. Habían oído que Argentina era neutral y esperaban un mejor trato allí. Eso fue todo. La prensa mundial estalló en especulaciones. Periódicos de ambas orillas del Atlántico publicaron titulares sensacionalistas que sugerían que el U-530 había llevado a líderes nazis a un lugar seguro en Sudamérica. Algunos afirmaban que el mismísimo Adolf Hitler
había estado a bordo. El submarino, decían, había desembarcado su preciado cargamento en algún remoto tramo de la costa patagónica antes de rendirse para crear distracción. Estas teorías nunca se probaron, pero tampoco se desmintieron definitivamente. La tripulación mantuvo su versión durante todos los interrogatorios, y sin el diario de a bordo, no había forma de rastrear sus movimientos reales. Poco más de un mes después, volvió a ocurrir. El 17 de agosto de 1945, apareció otro submarino alemán en Mar del Plata. Este era el U-977, comandado por un oficial aún más joven llamado Heinz Schäfer. Tenía solo 24 años, la misma edad que Watermouth, y su historia era aún más increíble. Según Schäfer, el U-977 había zarpado de Noruega el 2 de mayo de 1945, 6 días antes de la rendición de Alemania. Cuando les llegó la noticia de la capitulación, Schäfer reunió a su tripulación y les ofreció una opción. Podían rendirse a los británicos o intentar un viaje casi imposible a Argentina. 16 hombres, en su mayoría marineros mayores con familias esperando en casa, decidieron partir. Fueron desembarcados cerca de la costa noruega y finalmente capturados por las fuerzas británicas. Los 32 hombres restantes se embarcaron en lo que se convertiría en uno de los viajes submarinos más extraordinarios de la historia. Schäfer afirmó que su submarino viajó sumergido durante 66 días consecutivos, utilizando un dispositivo llamado snorkel para hacer funcionar los motores diésel sin emerger completamente. El snorkel era un tubo que se extendía por encima de la línea de flotación, lo que permitía al submarino aspirar aire y expulsar gases de escape mientras permanecía justo debajo de la superficie. Era una tecnología que los alemanes habían perfeccionado al final de la guerra, pero su uso durante un período tan prolongado era casi inaudito. Schäfer escribió posteriormente un libro sobre el viaje titulado U-977, que detallaba la angustiosa travesía. Sostuvo durante toda su vida que simplemente intentaba evitar la rendición, que no había ninguna misión secreta, ningún cargamento oculto, ni líderes nazis a bordo. Murió en 1979, insistiendo aún en su inocencia. Pero, al igual que Watermouth, Schäfer había destruido el diario de a bordo. Y, al igual que Weymouth, no pudo explicar satisfactoriamente todo el tiempo transcurrido durante su viaje. Los informes oficiales de los interrogatorios señalaron inconsistencias en su relato. Una evaluación de la Marina estadounidense mencionó viajes en superficie que contradecían sus afirmaciones de inmersión constante. 2 submarinos llegaron al mismo puerto argentino con semanas de diferencia. Ambos comandados por jóvenes oficiales, ambos con registros destruidos y documentación faltante. La coincidencia parecía imposible. Los teóricos de la conspiración detectaron un patrón y nació una leyenda. La leyenda del convoy de Führer, una flota secreta de submarinos que llevó el liderazgo y los tesoros del Tercer Reich a un lugar seguro mientras el mundo celebraba la victoria. El convoy de Führer. Las historias de U-530 y U-977 fueron solo el comienzo. A medida que surgían los detalles y los investigadores profundizaban, una teoría mucho más amplia comenzó a tomar forma. No se trataba de 2 submarinos rebeldes que intentaban desesperadamente liberarse. Se trataba de una operación coordinada de una escala sin precedentes. Según la teoría que se desarrolló durante las décadas posteriores, los líderes nazis se habían preparado para la derrota mucho antes de que ésta llegara. Sabían que la guerra estaba perdida.
Quizás ya en 1943, cuando la situación cambió en Stalingrad y comenzaron a trazar planes para asegurar su supervivencia. El eje central de estos planes era, supuestamente, un convoy secreto de submarinos. No solo 2 barcos, sino docenas, quizás hasta 80, de los submarinos más avanzados de la flota alemana, cargados con todo lo necesario para reconstruir el Reich en el exilio. Esta teoría no carecía del todo de fundamento. Alemania sí poseía tecnología submarina revolucionaria al final de la guerra. El submarino tipo 21, llamado Elektroboot o barco eléctrico, representó un avance espectacular en la guerra submarina. A diferencia de los submarinos convencionales, que pasaban la mayor parte del tiempo en la superficie y solo se sumergían para atacar o evadir, el tipo 21 fue diseñado para operar principalmente bajo el agua. Las especificaciones eran excepcionales. Mientras que un submarino tipo 7 estándar podía alcanzar unos 7 nudos sumergido, el tipo 21 podía alcanzar más de 17 nudos bajo el agua, incluso más rápido que en la superficie. Su casco aerodinámico eliminaba los cañones de cubierta y las características externas que causaban resistencia en los diseños anteriores. Su enorme capacidad de batería le permitía permanecer sumergido durante días. Sus silenciosos motores de avance lento podían impulsarlo por el agua sin ser detectado. Alemania logró construir 118 de estos submarinos antes del fin de la guerra. Pero aquí está el detalle crucial que alimentó décadas de especulación. Solo 4 estuvieron completamente listos para el combate. Solo 2 participaron en patrullas de guerra, y ninguno hundió un solo barco. ¿Qué pasó con el resto? La historia oficial dice que la mayoría fueron hundidos por sus propias tripulaciones en los últimos días de la guerra durante la Operación Regenbogen o Arco Iris. El almirante Dönitz ordenó la destrucción de la flota submarina antes que permitir que estos buques avanzados cayeran en manos de los aliados. Los registros indican que aproximadamente 84 submarinos tipo 21 fueron hundidos deliberadamente. La teoría se fue haciendo más compleja con el tiempo. Según quienes la apoyan, el convoy transportaba no solo a nazis de alto rango, sino también tesoros enteros, oro del Reichsbank, obras maestras de arte saqueadas de toda Europa, investigaciones secretas sobre armas y documentación que podría comprometer a personajes poderosos de varios países. Algunos submarinos fueron supuestamente convertidos en transportes, con los tubos lanzatorpedos retirados para dejar espacio a la carga. Otros transportaban científicos e ingenieros, el capital humano necesario para continuar los programas de investigación en el exilio. Y un submarino especialmente modificado con mayor seguridad y la mejor tripulación disponible supuestamente transportó al mismísimo Adolf Hitler junto con Eva Braun. La leyenda se basaba en hechos históricos reales para darle credibilidad. La red de Odessa sí existía. Antiguos miembros de las SS se organizaron para ayudar a criminales de guerra a evadir la justicia. Las rutas de escape a través de Italia y España eran rutas de escape reales y documentadas que llevaron a miles de nazis a Sudamérica. La Argentina de Juan Perón realmente acogió a los criminales de guerra, brindándoles nuevas identidades y protección contra la extradición. Adolf Eichmann, uno de los principales artífices del Holocausto, escapó a Santa Argentina y vivió allí durante años antes de que agentes israelíes lo capturaran en 1960. Isef Mangala, el infame ángel de la muerte, que realizó horribles experimentos en Auschwitz, huyó a Sudamérica y murió libre en Brasil en 1979. Klaus Barbie, el carnicero de León,
vivió abiertamente en Bolivia hasta la década de 1980. No eran teorías, eran hechos documentados. Si tantos criminales nazis pudieron escapar, se preguntaban los teóricos de la conspiración, ¿por qué no el propio Hitler? Pero para aceptar la teoría de la fuga de Hitler, había que creer en algo aún más fantástico, que el Führer tenía un destino mucho más remoto que Argentina. Una base secreta en el fin del mundo, donde podría esperar hasta que llegara el momento oportuno para regresar. Base 211 y la Fortaleza de Hielo. En diciembre de 1938, Alemania emprendió una expedición al continente helado en el fin del mundo. El barco Schwabenland zarpó de Hamburg con 82 tripulantes, un sofisticado equipo de reconocimiento aéreo y 2 hidroaviones catapultables. La expedición llegó a la Antártida en enero de 1939 y dedicó aproximadamente 3 semanas a explorar la región. Los 2 hidroaviones realizaron 15 misiones fotográficas, capturando miles de imágenes aéreas del paisaje helado. Descubrieron cordilleras que nunca habían sido cartografiadas y una zona libre de hielo llamada el Oasis Schermacher. Para marcar sus reivindicaciones territoriales, la tripulación lanzó dardos de aluminio con emblemas de esvásticas en varios puntos de sus rutas de vuelo. Alemania bautizó la región como Nova Vinland o Nueva Suabia y la reclamó formalmente como territorio alemán. La expedición regresó a casa en abril de 1939, pocos meses antes de que la invasión de Polonia sumiera al mundo en una guerra. Estos son hechos históricos documentados. Lo que sucedió después es pura leyenda. Según los teóricos de la conspiración, la expedición de 1938 no se trataba simplemente de aceite de ballena. Se trataba de un reconocimiento para algo mucho más ambicioso. Científicos alemanes supuestamente descubrieron vastas cavernas bajo el hielo antártico, calentadas por la actividad geotérmica y alimentadas por ríos subterráneos que nunca se congelaban. Estas cuevas naturales proporcionaban el lugar perfecto para una base secreta. Invisibles para el reconocimiento aéreo y accesibles solo para quienes conocían los pasadizos ocultos. Supuestamente, la construcción comenzó en secreto durante los años de guerra. Los submarinos trajeron equipo, suministros y personal. Una ciudad se formó bajo el hielo, equipada con todo lo necesario para la supervivencia a largo plazo. Alojamientos, laboratorios, instalaciones de fabricación y hangares para aeronaves avanzadas. La base recibió la designación de Estación 211, aunque algunos creyentes también la llamaban Nueva Berlín. Cuando la guerra se tornó contra Alemania, esta fortaleza antártica se convirtió en la posición de repliegue. El convoy del Führer no se dirigía a Argentina. Argentina era simplemente un punto de paso, un lugar para transferir carga y personal a submarinos capaces de alcanzar el continente helado. El destino final era la base 211, donde la élite nazi esperaría las consecuencias de la derrota, preservando su tecnología e ideología hasta que el mundo los olvidara. Algunas versiones de la leyenda iban aún más lejos. Afirmaban que los científicos alemanes habían desarrollado naves voladoras avanzadas, vehículos con forma de disco capaces de superar a cualquier aeronave convencional. Estos platillos voladores, como se les llegó a llamar, se almacenaban en la base 211, junto con otras armas secretas que nunca se habían desplegado durante la guerra. La expedición terminó antes de lo previsto, y quienes creían en ello afirmaban que se debía a que las fuerzas estadounidenses se habían topado con algo inesperado. El almirante Byrd supuestamente concedió una entrevista a un periódico chileno
en la que advirtió sobre aeronaves enemigas que podían volar de polo a polo a velocidades increíbles. Esta cita se ha repetido en innumerables publicaciones conspirativas, como prueba de que Byrd se topó con platillos voladores nazis en la base 211. La verdad es más trivial. La expedición terminó antes de tiempo debido a la proximidad del invierno antártico y al deterioro de las condiciones meteorológicas. Varias aeronaves se perdieron en accidentes, no en combate. La cita del pájaro, al rastrear su origen, resulta ser una traducción errónea de una advertencia sobre bombarderos soviéticos de largo alcance, no sobre misteriosas aeronaves polares. Pero la ausencia de pruebas para las afirmaciones más fantásticas no significa que se revelaran todos los secretos. Investigadores de verdad continuaron buscando respuestas más cerca de la costa, y lo que encontraron demostró que la costa argentina aún albergaba misterios. El eslabón perdido. Uno de los investigadores más dedicados es Abul Basti, historiador y periodista argentino que ha dedicado décadas a investigar las actividades nazis en Sudamérica. Su organización, llamada Eslabón Perdido o el Eslabón Perdido, ha realizado búsquedas sistemáticas a lo largo de la costa argentina en busca de evidencia que la historia oficial ha pasado por alto. La teoría de Basti es que el U-530 y el U-977 no eran submarinos clandestinos que actuaban por iniciativa propia. Formaban parte de una operación mayor y su rendición fue deliberadamente orquestada para desviar la atención de otros buques que llegaron en secreto y nunca fueron documentados. Esta teoría tiene cierta base lógica. Si otros submarinos hubieran desembarcado pasajeros o carga en tramos remotos de la costa patagónica, el gobierno argentino habría tenido fuertes razones para encubrirlo. El régimen de Juan Perón reclutaba activamente especialistas, científicos y militares alemanes cuya experiencia podría beneficiar a Argentina. Reconocer que U-Boat había desembarcado secretamente en territorio argentino habría creado problemas diplomáticos con los aliados y planteado preguntas incómodas sobre qué se había entregado exactamente. Basti y su equipo han recopilado testimonios de residentes mayores de comunidades costeras que recuerdan sucesos inusuales de mediados de la década de 1940. Un agricultor relató que su padre había presenciado cómo hombres con uniformes oscuros en una playa desierta de noche eran recibidos por camiones que circulaban sin luces. Otro recordó extraños avistamientos de submarinos que nunca aparecieron en los periódicos. Estos relatos son anecdóticos y no pueden verificarse de forma independiente, pero presentan un panorama de actividad secreta que nunca se registró oficialmente. Más convincente que el testimonio de los testigos es la evidencia física que el equipo de Basti ha encontrado. En 2022, investigadores que utilizaron magnetómetros y un sonar sidecan localizaron un gran objeto metálico en el fondo marino cerca de Wen, una ciudad portuaria a unos 300 kilómetros al sur de Mar del Plata. El objeto era claramente una embarcación, demasiado grande para ser un barco pesquero y con características estructurales que sugerían un origen militar. Cuando Eslabón Perdido anunció el hallazgo y solicitó una investigación oficial, la respuesta de las autoridades argentinas fue reveladora. Las solicitudes iniciales de información fueron simplemente ignoradas. Ante la creciente presión, las autoridades emitieron comunicados desestimando el hallazgo, calificándolo de antiguo buque comercial sin relevancia histórica. La embajada alemana en Buenos Aires, al ser solicitada su declaración, declaró que las investigaciones preliminares no mostraban indicios de que los restos fueran de un submarino alemán. Basti y sus partidarios no quedaron convencidos. Señalaron que las negaciones oficiales se produjeron sin un análisis detallado de las pruebas. No se envió ningún equipo arqueológico.
No se realizó ningún análisis pericial. El sobreseimiento pareció tener como objetivo cerrar el asunto sin investigarlo realmente. Este patrón de indiferencia oficial o supresión activa ha caracterizado la investigación de las actividades nazis en Argentina desde el fin de la guerra. La Comisión Ciana, una investigación oficial del gobierno realizada a finales de la década de 1990, documentó que al menos 180 criminales de guerra confirmados habían encontrado refugio en Argentina después de 1945. El investigador Uki Goni, cuyo libro pionero, La verdadera Odessa, expuso las líneas de ratas en detalle, identificó casi 300. Y ahora, décadas después, el descubrimiento de un misterioso submarino frente a la costa patagónica sugería que el fondo del océano albergaba respuestas que los archivos oficiales jamás proporcionarían. Lo que se encontró en esos compartimentos sellados requirió 100 años de secretismo, y la información filtrada pintó un panorama más inquietante que cualquier teoría conspirativa. El arca personal. Según información extraoficial surgida de fuentes relacionadas con la expedición clasificada, el submarino hallado cerca de la Patagonia no se parecía a nada en el registro histórico. No era un buque de combate de ningún tipo conocido. No llevaba torpedos, no montaba cañones de cubierta y no mostraba indicios de haber sido configurado para la guerra. En cambio, este submarino parecía haber sido construido específicamente para una sola misión: viajes de larga distancia con la máxima comodidad y sigilo. Su casco era más largo que el del U-Boot estándar, con líneas más suaves y compartimentos interiores más espaciosos. Las prioridades de ingeniería eran claramente diferentes a las de un buque de guerra. Esto no era un arma, era transporte. Cuando los vehículos operados a distancia finalmente penetraron los compartimentos de carga sellados, no encontraron lingotes de oro ni armas secretas. Encontraron algo mucho más personal y mucho más inquietante. El primer compartimento se había configurado como una cámara de conservación equipada con sistemas para controlar la humedad y proteger el contenido del deterioro. Dentro había pinturas, docenas de ellas selladas en marcos protectores. Los expertos en arte que vieron las imágenes antes de que se cortara la señal de video reconocieron obras de la colección personal de Adolf Hitler. No se trataba de piezas robadas al azar. Eran pinturas que el propio Hitler había elegido específicamente, obras que reflejaban su visión estética personal. Muchas se habían considerado perdidas o destruidas en el caos de la caída de Berlín. El segundo compartimento contenía maquetas arquitectónicas, representaciones detalladas a escala de edificios que nunca se construyeron. Los expertos los identificaron como componentes de Germania, la grandiosa reconstrucción de Berlín que Hitler y su arquitecto, Albert Speer, habían planeado. La pieza central era una maqueta del Volkshalle, o Salón del Pueblo, una estructura abovedada diseñada para ser tan enorme que contaría con su propio sistema meteorológico en su interior. También había una maqueta de un arco de triunfo que eclipsaba al de París. En su interior se encontraban efectos personales, uniformes del corte y estilo específicos asociados con los más altos rangos del liderazgo nazi, libros con notas manuscritas en los márgenes y, en el centro del compartimento, montados sobre un pedestal especial, 2 contenedores sellados de acero inoxidable. El primer contenedor contenía historiales médicos, documentación completa de tratamientos y medicamentos a lo largo de años, radiografías, resultados de pruebas, listas de recetas y notas de consultas. Los expertos identificaron estos archivos como los del médico personal de Hitler, Theodor Morell, el doctor conocido por inundar al Führer con estimulantes y tratamientos cuestionables. Los registros de Morell
habían despertado gran interés desde el fin de la guerra. Fue capturado e interrogado por la inteligencia estadounidense, quien proporcionó información detallada sobre el deterioro de la salud de Hitler. Sin embargo, se creía que gran parte de su documentación se había perdido. De ser auténticos, estos registros representaban un historial médico completo que podría desmitificar el deterioro físico y mental del Führer en sus últimos años. El segundo contenedor, forrado de terciopelo, contenía joyas y un libro. Las joyas fueron identificadas como piezas que se sabía pertenecían a Eva Braun. El libro era su diario personal. El gobierno argentino, cuya historia ya está ensombrecida por su complicidad al albergar criminales de guerra, reconoció el peligro. Optó por sellar el descubrimiento, con la esperanza de que 100 años de distancia privarían a estos objetos de su poder para inspirar maldad. El océano guarda bien sus secretos, pero no para siempre. ¿Qué crees que hay en esos archivos sellados? ¿Qué otros descubrimientos podrían aguardar aún bajo las olas?